Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 29 del curso de álgebra intermedia. Vamos a ver en esta parte, en esta lección, las fracciones algebraicas propias e impropias y lo que conocemos en álgebra como expresiones mixtas. Vamos a comenzar con esta definición. Dice, sean P y Q dos polinomios y considere la fracción algebraica que tiene como numerador al polinomio P y como denominador al polinomio Q. Si ocurre que el grado de P, recuerden que este es el signo que estudiamos en álgebra elemental para indicar el grado de un polinomio, si ocurre que el grado de P, el grado del polinomio que está en el numerador, es estrictamente menor que el grado del polinomio que está en el denominador, decimos que esa fracción algebraica es una fracción algebraica propia. De lo contrario, esto es, si el grado del polinomio que está en el numerador es mayor o igual que el grado del polinomio que esté en el denominador de esa fracción algebraica, decimos o diremos que esa fracción algebraica es una fracción algebraica impropia. Fíjense que esto se parece mucho a las fracciones propias e impropias de la aritmética, ¿verdad? Recuerde que en la aritmética, si el valor absoluto del numerador de la fracción que teníamos era menor que el valor absoluto del el denominador, entonces es una fracción propia. Si el valor absoluto del número que está en el numerador era mayor o igual que el valor absoluto del número que está en el denominador, entonces es una fracción impropia. Pues en esto se parece ese concepto de fracción algebraica propia o impropia. Lo único que ahora lo que decide no es si el polinomio es mayor o menor, sino si el grado del polinomio que está en el numerador y el grado del polinomio que está en el denominador es mayor o menor o igual, ¿verdad? Bien, por ejemplo, esta fracción es impropia. ¿Por qué? Porque dice aquí que el grado del polinomio en el numerador es igual al grado del polinomio en el denominador. Dice que ambos es 1. Pero efectivamente, fíjense que aquí la variable x, que a lo más que esté elevada a la 1, así que es de grado 1, y el grado de abajo del denominador, del polinomio que está en el denominador, también es de grado 1. Y si el grado del numerador es mayor o igual, como en este caso, el grado del polinomio que está en el denominador, entonces la fracción algebraica es impropia. Por eso es que es impropia. Fíjense en esta otra fracción que tenemos aquí, algebraica. Dice que esta es propia, porque fíjense que el grado del polinomio en el numerador es 1 y es menor que el grado del polinomio en el denominador, que es 2. Vamos a decir verdad. Fíjense que las variables, ambos polinomios tienen las variables a y b. Aquí, los grados más altos en cada uno de los dos términos es 1. ¿Ves? La a está a la 1 y la b está a la 1. Así es que es de grado 1 el grado de arriba. Sin embargo, los grados de los términos de abajo, este es a la 1, este es a la 1, pero este, al sumar los exponentes, es 2. ¿Ves? Así que fíjense que el grado del polinomio en el denominador es 12. O sea que el grado del polinomio en el numerador es menor, por ser 1, que el grado del polinomio en el denominador, que es 2. Por eso es que es propia. ¿Okay? Fíjense en esta otra, tenemos una fracción, ¿verdad?, que dice que es una fracción algebraica impropia. Puesto que el grado del polinomio en el numerador, mírenlo aquí, sería 3, porque fíjense que ese es el exponente más alto, a la cual tiene que estar elevada la variable x, que es la única que tiene ese polinomio, y específicamente en el primer término, ¿verdad? Así que va a decir, puesto que el grado del polinomio en el numerador es mayor, en particular es 3, ¿verdad?, que el grado del polinomio en el denominador, cuyo grado dice que es 2, la potencia más alta, la cual tiene que estar elevada a la variable x, que es la que tiene ese polinomio, es 2, que el grado del polinomio es mayor que el grado del polinomio en el denominador, que es 2. Fíjense en este cuarto ejemplo que dice x sobre x a la cuarta más 5. Bueno, pues esa fracción sería propia, porque el grado del numerador es 1, mientras que el grado del denominador es 4. El grado del numerador es menor que el grado del denominador, ¿verdad? Es una fracción propia,
una fracción algebraica propia, ya que el grado del numerador que es 1, fíjense que la potencia más alta, la cual debe estar elevada a la variable x en ese polinomio del numerador es a la 1, es menor que el grado del polinomio en el denominador. Que es 4. ¿Okay? Por eso es que es una fracción propia. El grado del numerador es estrictamente menor que el grado del denominador. Bueno, en matemáticas más adelantadas a nivel universitario, es algunas veces muy importante tratar de cambiar fracciones que sean impropias a fracciones propias. Eso de hecho no se puede. Usted no puede cambiar una fracción impropia a una fracción propia, a no ser que haga la división de ese numerador entre su denominador. ¿Ve? Así que vamos a indicar ese comentario, ¿no? A veces es importante, como algunos de ustedes verán cuando estudien cursos a nivel universitario, trabajar con fracciones propias. Bueno, pues eso no quiere decir que si usted tiene una fracción impropia no va a poder hacer el trabajo que se le exige en ese curso que va a tomar después en la universidad, ¿verdad? Sino que hay un proceso para transformar de alguna manera la expresión de una fracción algebraica que contiene una fracción que es impropia a una expresión que entonces contiene una fracción que es propia. ¿Okay? Así que para lograr cambiar una expresión que contiene una fracción impropia en una expresión que contiene una fracción propia, se efectúa la división del numerador de esa fracción algebraica impropia entre su denominador. Bien. Por ejemplo, mire, vamos a tomar esta fracción impropia que está aquí y vamos a efectuar la división de su numerador entre su denominador. ¿Okay? Recuerde copiar esta información y ahora vamos a considerar ese ejemplo aquí. ¿Okay? Ese ejemplo considere esta fracción impropia que vimos en el tercer ejemplo anterior, ¿verdad? La fracción impropia, 6x al cubo menos x cuadrado más 14x más 2 sobre 2x cuadrado menos x más 5. ¿Verdad? Es una fracción impropia, la discutimos aquí. Y vamos a efectuar la división indicada. Efectuamos la división indicada.
Bueno, lo que va fuera de la casita es lo que está abajo, ¿verdad? 2x cuadrado menos x más 5. Y lo que va dentro de la casita, ¿verdad? Es el numerador de la fracción 6x al cubo menos x cuadrado más 14x y más 2, ¿verdad? Y efectuamos la división como conocemos. El primer término de aquí entre el primer término de aquí, 6 entre 2 a 3, x al cubo entre x cuadrado de x a la 1, porque restar el exponente 3 menos el exponente 2 para estar dividiendo bases iguales. 3 menos 2 da 1. Y ahora cogemos ese término, lo multiplicamos por el divisor. 3x por 2x cuadrado da 6x al cubo. 3x por menos x da menos x cuadrado, ¿verdad? Menos 3 x cuadrado, ¿verdad? 3x por menos x menos 3x cuadrado. Y 3x por 5 más 15x. Y entonces restamos, ¿verdad? Y al restar habrá que cambiar los signos. Este cancela, este se anula. Esto da 3x cuadrado menos x cuadrado, 2x cuadrado. Y 14x menos 15x da menos 1x, ¿verdad? Y para completar el número de términos que tenemos en el divisor, bajamos el siguiente término en el dividendo, que es el 12. Y volvemos a dividir este término entre este, ¿verdad? Y 2x cuadrado entre 2x cuadrado da 1, positivo. Y ahora multiplicamos ese término que acabamos de obtener en el dividendo, en el cociente, ¿verdad? Por cada uno de los términos del divisor y los colocamos aquí debajo para restar. 1 por... dicho sea de paso, recuerde que en estos procesos de división de polinomios, usted cuando llegaba aquí a estas restas, veía si el grado de aquí era menor que el grado de acá. Si era menor, este era el residuo. Si era igual o mayor, seguía la división. En este caso, fíjese que es igual el grado de esta expresión, el grado 2, igual que el grado del divisor, ¿se acuerdan? Bueno, pues 1 por 2x cuadrado es 2x cuadrado. Y colocamos aquí debajo 1 por menos x es menos x, que lo colocamos aquí. Y 1 por 5 es 5, que lo colocamos aquí. Y entonces restamos. Cambiamos el signo aquí, cambiamos el signo aquí y cambiamos el signo aquí. 2x cuadrado menos 2x cuadrado se elimina. Menos x y más x se elimina. Y 2 menos 5 da menos 3. Bueno, como ya no hay más nada que bajar, y el grado de aquí, al no tener x, es 0, el grado es menor que este es el residuo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Este es el residuo. Y este es el cociente, ¿verdad? Y entonces usted decía, ¿verdad?, que lo vimos en el álgebra elemental también. Bueno, pues eso quiere decir que esta división del 6x al cubo menos x cuadrado más 14x más 2 entre 2x cuadrado menos x y más 5 va a dar el cociente, que nos dio 3x más 1, más el divisor, que es menos 3, dividido entre el residuo, perdón, que es menos 3, dividido entre el divisor, que es 2x cuadrado, menos x más 5. Y recuerde que por la ley de signos de una fracción, yo aquí podría cambiar el signo al frente y arriba. Y nos quedaría 3x más 1, menos 3 sobre, le cambiamos el signo al frente y lo cambiamos también arriba. 2x cuadrado menos x más 5. Y entonces fíjese que esta expresión que tenemos aquí es una expresión que contiene una fracción que es propia. Fíjense que la fracción original era una impropia, esta expresión contiene una fracción impropia, pero la transformamos en una expresión, en una fracción, una expresión que contiene una fracción propia. Porque fíjense que esta es propia, el grado de arriba es 0, mientras que el grado de abajo es 2, el grado de arriba es menor que el de abajo. Bien, fíjese una cosa. Fíjese que este problemita, esta expresión que está aquí, fue el ejemplo número 6 que vimos cuando estudiamos en las lecciones anteriores la suma y resta de fracciones algebraicas heterogéneas, ¿verdad? Yo le daba este problemita. Recuerda que empezamos poniendo esto sobre 1, buscamos el denominador común que era este, etc. Y el resultado era este. ¿Se fijan? Así que fíjese cómo esta fracción, cuando yo efectúo la división, da el problema que teníamos originalmente al revés. ¿Se fijan? Bien, pues mire, vamos a ver ahora este concepto. Recuerde que cuando usted estaba en aritmética, y repasamos en álgebra elemental, digamos, 18 sobre 11, ¿verdad? Esa es una fracción impropia. Efectuar la división de 18 entre 11, da 1 por 11, 11, y al restar sobre el 7, y como 7 es menor que 11, ahí terminaba, ¿verdad? Usted decía que 18 onceavos era 1 más 7 onceavos. Que los abreviaba de esta manera 1 y 7 onceavos. Y esto se llamaba un mixto, ¿verdad? Un mixto. Pues mire,
En álgebra también, cuando usted divide, o cuando usted efectúa la división indicada por una fracción impropia y obtiene, fíjese, un polinomio que tiene denominador 1, ¿verdad? Igual que aquí, un número que tiene denominador 1, más una fracción propia, ¿ok? Entonces, según aquí esto se llama un número mixto, a esto se le llama una expresión mixta, ¿verdad? Un polinomio más una fracción propia. Vamos a definir ese concepto, ¿ok? Ponerlo acá. Vamos a poner esto, perdón. Si fuera un polinomio y p sobre r es una fracción algebraica propia, o sea, el grado del numerador va a ser menor que el grado del denominador, la expresión ese polinomio, como no es en este caso el 3x más 1, más esta fracción propia, p sobre r, como no era esta, se llama una expresión mixta. Y como les he indicado, una expresión algebraica mixta, como les he indicado en cursos más avanzados, es muy importante que si usted tiene una fracción impropia, la convierta en una expresión algebraica mixta. Bien, pues fíjense entonces cómo usted puede hacer ese proceso de cambiar de una fracción impropia a una expresión algebraica mixta, efectuando la división del numerador entre el denominador. ¿Ves? Entonces, este polinomio que está aquí va a ser el cociente que obtenemos aquí, y esta fracción propia es la división del residuo entre el divisor, ¿verdad? Como vimos aquí. Así que ya vemos cómo se cambia de una fracción impropia a una expresión mixta. Así que, como comentario ahora, comentarios. El ejemplo anterior indica cómo podemos transformar una fracción impropia en una expresión algebraica mixta. Y entonces, ¿cómo usted puede cambiar al revés de una expresión algebraica mixta a una fracción impropia? Pues precisamente ese ejemplo número 6 de cuando estudiamos la suma y resta de fracciones algebraicas heterogéneas, nos mostraba cómo efectuamos esta suma, ¿verdad? Cogiendo el polinomio que tenemos aquí al frente, lo colocamos sobre 1 y buscamos denominador común, etc. Entonces vamos a indicar aquí también el proceso inverso de cambiar de una expresión mixta a una fracción impropia fue visto, estamos en el proceso, fue visto en el ejemplo 6 de la suma y resta de fracciones algebraicas heterogéneas.
Así que ahí tenemos visto, no tenemos que dar ejemplos, porque ya vimos precisamente este mismo ejemplo, cuando nos daban esta expresión mixta, lo de aquí. Este es un polinomio más una fracción propia, como yo lo cambiaba a la fracción impropia, ¿ven? Haciendo la suma que indicaba aquí, ¿verdad? Y claro, para cambiar de una fracción impropia a una expresión algebraica mixta, efectuamos la división como ilustramos en este ejemplo, ¿verdad? Muy bien, pues con eso terminamos esta primera parte de la lección número 29. Nos vemos ya mismo en la segunda parte.